y el movimiento me ayuda mucho a que eso baje un poco de revoluciones, encontrar un lugar más en el fondo, también debajo de las emociones, porque ¿no? En mí es como que hay mucha parte intelectual, mucha emoción, mucho ruido en ese sentido, y eso debajo de la parte espiritual que tiene que ver con el ser un pequeño grano de arena en el desierto del todo, ¿no? Que me pone en un lugar humilde de no hacer, de ser, de confiar en que la vida va sola, que no depende de mí, ¿no? De que hay algo grande que nos lleva. Eh, Eso lo necesito mucho, ¿no? Y me ayuda mucho a rendirme a la vida, a bajar revoluciones, al miedo que también está muy presente en mi vida, que esté más tranquilo, ¿no? Que haya más confianza. Hola Irene, ¿qué tal? Hola Lorenzo, muy bien. ¡Ping! Tan... Bueno, nos conocemos ya hace tiempo. He tenido la suerte el verano pasado de estar en uno de tus talleres de cinco ritmos y mucho más que haces ahí. Pero justo hablábamos ahora de que la mayoría de la gente no conoce cinco ritmos. ¿Cómo lo definirías? Mm, pues sí, estábamos diciendo que nos pasa que entramos en los mundos cápsulas y creemos que todo el mundo conoce lenguajes y mapas, que luego resulta que no. Así que me encanta volver a repetir una y otra vez qué son los cinco ritmos, ¿no? Cinco ritmos, pues para mí cinco ritmos son una práctica de meditación en movimiento, que a través del baile, de la música, del proceso de grupo, nos ayuda a conectar con nosotras mismas, con el otro y con el todo, ¿no? También con el contexto, con el grupo, con el todo. Bueno, es un mapa para mí apasionante de lo de ser humano y ser humana. Mm. Y tú, Irene, que vienes del ballet, de la danza, ¿en qué crees que se diferencia básicamente este movimiento consciente de cinco ritmos de este otro mundo? Pues, en que no busca lo coreográfico, lo estético, ¿no? Solamente lo visual, sino que busca más el mundo interno, ¿no? La fuente, digamos, de movimiento no es desde fuera, sino desde dentro, desde cuáles son las sensaciones que te provoca, desde una escucha más profunda de qué movimiento necesita el cuerpo, pero también al final el corazón, el alma, la mente, ¿no? Es un mapa mucho más integral, que mira más los aspectos globales del ser humano y no solamente el cuerpo físico como una marioneta estética, ¿no? Que busca la belleza externa. Mm. Y de hecho, mucha gente también cuando llega a estos mundos, ¿no? Como que también confunde, ¿no? Que biodanza, con cinco ritmos, río abierto. De lo que tú conoces, ¿en qué se diferenciaría también, por ejemplo, de biodanza o de río abierto, que también son prácticas que pueden tener bastantes puntos en común? Sí, pues esto también es una pregunta muy común y me gusta mucho. A ver, son prácticas, creo que voy a empezar por lo que tienen en común, aunque no me has preguntado eso, pero a mí me ayuda como ir de lo común a lo que nos diferencia. Tienen en común que todas utilizan el movimiento como forma de expresión, la música y el proceso de grupo, solo que el mapa en sí es diferente, ¿no? Los pasos un poco y la brújula que utiliza. Entonces, en cinco ritmos, y esta es una de las cosas que a mí me encajó desde el principio, ¿no? Y que me gusta, empezamos desde el yo. Hay mucha parte en la que empezamos a trabajar solo el cómo me muevo yo con el ritmo, con la música, ¿no? ¿Qué necesito yo? En esa progresión, después de ir adentrándome en el yo, voy al tú, al trabajo más de pareja y demás, y después voy abriéndome a ese campo más grupal, ¿no? Que siguiendo los ritmos sería pues el trabajo más fluido, staccato, caos. Y desde ahí ya iría al lírico y quietud, donde ya todo eso se integra. En cambio, en biodanza hay mucho contacto desde el principio, o sea, la entrada, ¿no? Y esto es generalizar muchísimo, ¿eh? Pero bueno, por ver puntos así divergentes. La entrada al contacto es mucho desde ¿no? el yo contigo, ¿no? De tocar, de mirar, de muy claramente estar con el otro y desde ahí conectar con el yo. Y en Río Abierto es que además de utilizar el movimiento,
utilizan muchas otras herramientas expresivas, ¿no? Y artísticas, la pintura, la voz, es como más diverso en ese sentido. Cinco ritmos se centra mucho más, pone el foco claramente en el movimiento y en la danza y la parte de cuerpo, ¿no? Deja como otras partes que luego, pues, como profesor y profesora, si tienes background en eso, puedes incluir, pero en el mapa verse así puro no se trae tan claramente. Esos serían un poco puntos que nos diferencian. Bueno, y siguiendo con las diferencias y parecidos, ¿en qué crees que se diferencia tu forma de plantear cinco ritmos de la de otros compañeros o compañeras? Mm. Pues a ver, mi forma, yo creo que traigo una forma espontánea, soy bastante clara, espontánea, transparente. Eso es el feedback que llevo recibiendo unos cuantos años y con el que me siento que es verdad, ¿no? Que en sintonía. Luego también yo añado pues cosas de mi mochila, ¿no? De otras formaciones. De sistémica hay mucha parte en la que utilizo muchas herramientas de visión de grupo, de trabajo de esa sinergia, ¿no? De cómo sostener y mover a un grupo, no desde la mirada individual, ¿no? Desde elementos pequeñitos que están ahí que se suman, sino desde que el todo es más que la suma de las partes, desde ver el movimiento sistémico grupal, que también creo que eso influye mucho en mi forma de facilitar. Y luego también, como parte del trabajo de duelo, que también me gusta mucho, me gusta mucho, mucho mirar el proceso, ¿no? Como el principio, el medio y el final todo el rato. Poner mucha atención en el cuidado antes de que empiece un taller, ¿no? En que ocurra un proceso completo y en que se cierre pues de la forma más amorosa posible, ¿no? También en trabajar mucho el cierre. Esas dos cosas son como muy importantes. La visión terapéutica al final, ¿no? Está ahí de fondo. Y si mirásemos un poquito en lo que es tu propio carácter, ¿qué partes de tu carácter se ponen a favor en esta forma de facilitar tus talleres y qué partes de tu carácter a veces te juegan malas pasadas? Pues a ver, a favor, hay una parte que creo que llega mucho de esa parte espontánea y como tengo un punto de humor, ¿no? Cuando enseño, que creo que da ligereza a procesos que muchas veces son profundos, que sacan partes más difíciles, más dolorosas, más densas, ¿no? O más profundas. Y eso da como rechazo. Entonces, como lo traigo con humor y liviandad, pues ahí creo que facilito que se acerquen a ciertas partes de uno, ¿no? Pues de uno mismo, de la conexión o del trabajo que hagamos. Eso mismo, pues cuando me pilla a mí un poco más fuera del centro, más nerviosa, ¿no? Más inquieta, me pone en un sitio de querer que me miren, ¿no? Que me quieran, que gustar, que hace que, por un lado, pues que el humor sea a veces demasiado, aunque no sé si llega a pasar, pero bueno, como que no puedo quedarme en esa parte más profunda sin más, ¿no? Como en esa parte más dolorosa, lo que haya sin más. Y sobre todo, a lo mejor no se nota tanto fuera, pero yo sí lo noto cuando está eso, así muy, muy loco, muy por ahí, es que me causa tensión. O sea, si esa parte de mi carácter aparece, hay algo en mí que enseña, que facilita como con más control y más queriendo algo de los que están ahí, ¿no? No simplemente viendo lo que hay e impulsándolo, sino queriendo que haya una mirada hacia mí. O sea, pues eso, mi ego se pone ahí, aquí estoy, y eso me causa tensión y luego acabo súper cansada. O sea, los talleres pues, van bien, pero yo lo noto mucho en que si estoy muy agotada después de un taller, de una clase, algo de mis personajillos ha salido ahí fuera, fuera del centro y se han vuelto un poco locos y me agotan, me pasa. Es una buena señal, esa. Bueno, y esta parte, claro, de tu formación más terapéutica, esta mirada sistémica, como dices, la especialidad en el proceso del duelo, ¿cómo la cuadras luego
dentro de este proceso? Porque, bueno, quizás muchas veces cuando hay mucho movimiento se mueven muchas cosas dentro y a veces luego es difícil de gestionar qué es lo que ha pasado, ¿no? Igual desde ahí, ¿dónde termina la Irene que está como Mm, facilitadora de 5 ritmos y la Irene que puede empezar a intervenir desde la parte más terapéutica? Pues, a ver, creo que por un lado en esto ha sido muy importante cómo he investigado estos caminos primero por separado. Lo hablábamos antes, ¿no? Y para mí esto es muy importante. Pues yo respeto mucho los mapas y herramientas que personas han investigado durante muchos años, ¿no? Y en el caso de 5 ritmos de terapia familiar sistémica y de proceso de duelo, son caminos que hay muchos profesionales que llevan indagando en ellos y creando pues mapas claros, concisos y accesibles mucho tiempo. Entonces, lo que a mí me ha venido muy bien es primero investigarlos a fondo por separado, muy claramente, ¿no? O sea, mi formación entera de 5 ritmos desde hace creo que 12 años o así ha sido muy clara, ¿no? Pues voy a un taller de 5 ritmos, a saco con 5 ritmos, ¿no? Hasta el fondo, en todos sus niveles, porque en la práctica hay varios niveles de profundidad, ¿no? En el físico, el emocional, los padres y familia, y bueno, sí, familia de origen y ciclo vital, y luego la parte de mirros, de ego, ¿no? De trascendencia. Entonces, cuando iba a eso era como, vale, toda mi atención en este mapa, ¿no? En ser aprendiz de este mapa. Y cuando empecé a impartir igual, voy a empezar a ser profesora, a facilitar este mapa así, puramente, sin más. Luego con sistémica me pasó igual. Venga, voy a investigar esta formación, que otra que me parece apasionante, de los sistemas, los grupos humanos, la comunicación. Y aquí además es que hay muchísima teoría, es brutal todo lo que hay para estudiar solamente de libros y además en donde yo he estudiado pues de proceso, que vamos estudiando a la vez lo teórico y a nivel práctico lo que va ocurriendo, ¿no? Y luego en duelo, pues otro campo entero más, ¿no? Que he estudiado a fondo también a través de cursos, de formaciones, de leer y demás. Y aplicándolo después, ¿no? Como por separado. Después de años, pues 12 de 5 ritmos, 8 o 9 de sistémica y de duelo, es cuando empiezo a atreverme a... O sea, desde el principio, siendo honesta, desde el principio yo veía que habían muchas puertas, ¿no? Que habían trasvases, que al final son gafas para ver la realidad, pero la realidad es simultánea. O sea, no es que estén ocurriendo el cuerpo, la parte de grupo y de sistema y el duelo como en lugares diferentes, está todo ocurriendo a la vez. Solo que es como que me ponía las gafas de una cosa, me ponía las gafas de otra, me ponía las gafas de otra, ¿no? Y sabiendo que eso en algún día tendría un punto de conexión. Y llega un momento en que ya, a ver, en esos años con conciencia empiezo a meter cositas, ¿no? O sea, 5 ritmos es como lo primero que desarrollé más claramente así a nivel profesional y empiezo a decir, claro, el 5 ritmos es un proceso de grupo, o sea, esto es sistémico a tope, tengo un laboratorio aquí cada semana en mis clases, en cada taller que hago, voy a ir viendo los axiomas que he estudiado, ¿no? Pero primero a nivel interno, sin ponerlo tan claramente, ¿no? La intervención fuera. Entonces me pongo a observar, a escribir mucho y a contrastar con compañeros, con profesores y compañeros de sistémica, ¿no? Que en este caso, sobre todo con Fuensanta y Rulle, que también los conocen, que son compañeros de redes y también son familiares míos, son mi madre y mi padrastro. Y me pongo ahí como, mira, ¿no? A ver todos esos mapas conceptuales e intelectuales, cómo están ahí en práctica al facilitar 5 ritmos. Y también de duelo. Mira, está pasando esto, ta, 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 ta. Y desde ahí empezó a atreverme en terapia individual, que yo hacía pues, yo también lo tenía separado, como que tenía pacientes que trabajaba solo cuerpo, mapa 5 ritmos, otros que hacía procesos de sistémica y otros de duelo. Y empiezo a crear trasvases entre unas prácticas y otras y a crear procesos más integrales. Y ya hace un par de años me atrevo a hacer talleres de 5 ritmos, pero con duelo, o sea, claramente, ¿no? Un taller de proceso de duelo emocional, trabajar una pérdida con el mapa de 5 ritmos. Entonces ya lo que es metodológicamente mezclo una cosa con otra, ¿no? Por ejemplo, esto. Mm. Todavía en la parte de 5 ritmos y sistémica, donde más lo tengo claramente ahí puesto es en lo individual y en lo grupal
estamos ahora mismo investigando el poner cuerpo en las formaciones de sistémica que tenemos. Mm. ¿Vale? No sé si más o menos me explico, es como que, porque obviamente estoy en proceso aún con esto, ¿no? Pero lo que me ha ayudado es esto, está ocurriendo todo simultáneamente y para ayudarme a entender en profundidad es como que separo y uno. Es un poco ese proceso en el que todavía estoy inmersa. De hecho, aquí sobre la marcha, igual digo aquí alguna burrada, eh, las fases del propio duelo, que son como aparentemente muy claras, ¿no? Y lo repetimos siempre que nos pasa un duelo a muchos niveles, ¿no? Quizás también podrían tener una correlación bastante directa con las 5 olas, ¿o no? Sí, 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 sí. De hecho, en el mapa emocional de 5 ritmos también se puede ver como un proceso de duelo, ¿no? Cuando destapamos la parte, después de trabajar mucho la parte física, con fluido estacato, lírico, quietud, ¿no? Que son las cualidades físicas, y dentro de los cuales también hay muchos mapas, solamente en el nivel waves, en el olas, ¿no? Están luces y sombras, en los elementos, partes del cuerpo, hay como muchos mapas. Abrimos la caja de Pandora, entre comillas, de las emociones, y claramente se ve el paso desde estar en el corazón congelado, entre comillas, ¿no? Del shock, cuando nos transmiten una noticia de una pérdida, de un duelo, de una muerte, de un cambio muy grande, ¿no? A luego, cuando ya se va descongelando ese corazón, a la parte del miedo, ¿no? Que nos da ese contacto con que eso ya no va a pasar nunca más, con que hay algo que ha terminado para siempre, que es la aceptación, la primera fase del proceso de duelo, ¿no? De la pérdida. De ahí suele venir la mala hostia, la ira, el enfado con que esto ya no, con que esto ya está, es irreversible y que ojalá no fuera así, la frustración, en el mapa de 5 ritmos ya sería en el mapa, en el lugar del estacato, del segundo ritmo, cuando ya puedo expresar eso con todo su poder, puedo llegar al dolor, a la tristeza que hay debajo, ¿no? Y a la vez la aceptación, o sea, cuando llego a la tristeza, que es el lugar del caos en 5 ritmos, es como en el duelo cuando ya me rindo a que esto es así, que no puedo hacer nada, y la lágrima pues limpia todo, transmuta y me posibilita ir al lírico, que es el momento en el que agradezco, ¿no? En el que puedo perdonar, que esto es muy importante, soltar la culpa en el proceso de duelo y abrirme a que esto me ha dado otra realidad diferente, nueva, que también me da cosas, ¿no? En el proceso de duelo, hasta que ya llego a la quietud, a la paz con ese nuevo yo, con esa nueva realidad, ese nuevo contexto, y puedo respirar hasta que llegue el próximo proceso de duelo, que es que esto no para. O la próxima ola, ¿no? Bueno, pues parece que sí, que cuadra bastante, bastante bien. Y tú comentabas, te he oído por ahí, ¿no? Que llegaste a tu primera clase de 5 ritmos con tu madre, que te llevó un poquito ahí, tu hermana, ¿no? Y de repente, como es eso, con 18 años, ¿no? Después de una adolescencia cañera, ver todo este mundo, ¿cómo ha sido este proceso de hacerte facilitadora de 5 ritmos, ¿no? Porque también, por lo que se oye por ahí, es bastante complejo, caro, difícil, hay que ir a Estados Unidos, es todo como una cosa que parece muy burocrática. ¿Cómo lo vives? Sí, pues en ello sigo, ¿no? Porque esto es un camino largo, ¿no? Yo creo que cuando nos ponemos en el papel de facilitar, ¿no? Y de enseñar, también hay un lugar de aprendiz para siempre y me parece fascinante y menos mal, porque si no sería muy aburrido. Pero bueno, por un lado eso y por otro lado, la formación, bueno, los primeros años mi único interés era sanarme, porque ni siquiera sabía que existía la formación. Llegué muy tocada, ¿no? a la práctica de 5 ritmos, como decía, después de una adolescencia muy cañera, con mucha dificultad y conflicto con mi padre y mi madre por separado, pero junto también, con quién era yo, también con mucho autosabotaje y mucha pelea conmigo y básicamente la adolescencia de sexo, drogas y rock and roll
pero desde el autoflagelamiento, ¿no? Y con mucho dolor del mundo dirigido adentro a mí. Entonces, después de pasar la época más complicada de negación también de todo esto y de evasión del dolor, empiezo a aterrizar y veo que, claro, que tengo que mover todo lo que hay porque no me encontraba muy estancada. Había dejado de bailar, que era algo que siempre hacía, más de lo estético, ¿no? De la danza, pero también eso me removió mucho y bueno, vino mi madre en sus 50 años con, he encontrado una práctica súper, wow, me ha encantado. Y claro, yo y mi hermana, que todavía estábamos saliendo de ese momento, fue como ya está mamá con otra de sus cosas locas, extrañas, bueno, mi madre tiene ese punto más científico, médico, ¿no? De investigación y otro más hippie, entre comillas. Esto con estoy utilizando todos los estereotipos, pero para que nos entendamos, ¿no? Así, alternativa, como que tiene esos dos polos y yo decía, ya está con sus cosas ¿no? Así más hippies que decía yo en ese momento. Y a mí lo que me dijo mi madre fue, no creo que te guste esta práctica, no es para ti. Y claro, fue muy inteligente porque lo hizo con un punto confrontativo que a mí me iba muy bien en ese momento y yo fui directa, ¿cómo se llama eso? Y lo busqué por internet y me interesó. Y ahí empezó un camino. El primer taller que hice fue con mi hermana gemela y no fue he encontrado mi camino en la vida, ¿no? Hay veces que algunos compis, yo sí los tengo fui a una clase y dije, esto es lo mío. Yo fue como esto rarísimo. O sea, mi primera experiencia fue, ¿qué es esto? Yo encima ahí estaba fiestera a tope, yo dije, esto es una rave, una rave, pero sin drogas, tal cual. Pero claro, dije, joder, he encontrado estados parecidos así solo con el cuerpo y además hacía mucho que no bailaba de sacar ahí, entonces algo me cautivó. Y empecé a ir a pues taller tras taller. Después de un tiempo de ir sola, empezó también a venir mi madre a los mismos talleres que iba yo y mi hermana, incluso mi padrastro, y nos ayudó mucho a sanar muchas cosas que estaban ahí en el conflicto aún. Vamos, los primeros 2 años fue llorar, llorar en todos los talleres, perdonar todo el proceso ese de duelo que hemos hablado, pues vivirlo conmigo misma, con mi familia de origen y después de ahí, que fue más emocional al principio, la verdad, empecé a también ver desde lo cognitivo. Ostras, este mapa está todo guapo. Me gusta, ¿no? Tiene mucho sentido, me gusta mucho y empecé a investigar ya, a leerme los libros de Gabriel Roth, a ver que había una formación, tenía profes que me decían, que me preguntaban, ¿no? ¿Te interesa la formación? ¿Tienes cualidades? Y al principio decía, ¿qué formación? Si yo no sé ni qué nivel, qué Harvard has hecho. Y yo, ¿qué Harvard? Yo no sé ni qué es eso. Y ya entonces, bueno, hubo ahí un gusanillo que empezó a moverse en mi barriga y en mi cabeza, en todo, en mi cabeza, en mi corazón. Y ya hubo un clic en el que vi que era posible pues acceder a una formación y todo lo que me había ayudado a mí llevarlo a... Yo tenía muy claro que quería llevarlo a o sea, como a Murcia, a lugares donde no había casi nada de... Yo soy de Murcia, ¿no? Y es como donde no había visto mapas así todavía. Y entonces empecé pues a viajar para buscar a profesores, porque no había casi nada en España, y la formación, como dices, es en Estados Unidos. Entonces pues fue un momento de todo lo que trabajaba, invertirlo en eso, también pedir dinero a mi madre, sobre todo, que me ayudó porque es muy caro. En plan, déjame dinero para el taller próximo, para tal, y luego te lo voy devolviendo porque no podía invertir tanto. O a muchos me lo regaló también, fue súper generosa. Y ya llegó un momento en que dije, vale, voy a solicitar para hacer la formación. Y ya entré en todo el proceso más formal de me seleccionaran. Justo ahí se murió Gabriel Roth y fue un momento de escisión en la organización de Cinco Ritmos, de mucha duda, ¿no? De personas que habían sido muy importantes en el mapa y para mí también como profesores que se fueran de la organización y sentirme muy huérfana, pero ahí pues muchas dudas las bailé y las bailé y las bailé y la práctica para mí era lo que más sentido tenía, más allá de los profesores, ¿no? Que habían estado ahí, era la práctica es lo que siempre
me ha seducido, me parece que es un diseño increíble, ¿no? Que de verdad es como tecnología punta. Entonces fue lo que me hizo quedarme ahí en Cinco Ritmos y seguir haciendo formaciones hasta que ya pues me certifiqué de nivel WAVES, que es el primer nivel, empecé a dar clase en Murcia, luego ya empecé a viajar dando talleres y todo, la verdad que, a ver, me sale decir que ha sido fácil. Como que siempre he tenido muy claro el propósito y eso me ha dado mucha energía. Ha habido y hay mucho trabajo pero no, no sé, siento que ha sido un camino para mí fluido de alguna forma. Y hablando de propósito, también hay como una Irene, cuando estudias sociología, recursos humanos, como unas ganas de cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué queda de esa Irene que también estuvo con las ONGs y que realmente pensaba en un mundo mejor que lo iba a cambiar prácticamente ella? ¿Y qué podemos traer eso en este aquí y ahora y tus ganas también, siempre como de generar esa comunidad? Mm, qué bonito que traigas eso. Pues sigue estando, ¿no? Sigue estando esa Irene, pero verdad que transformada. Creo que hice un clic muy importante eh, porque ese punto de cambiar el mundo lo tenía muy con la mirada hacia afuera, ¿no? No desde mi parte más subjetiva o más intra, sino desde el mundo tiene que cambiar, todo va mal y además desde un lugar en el que siempre estaba enfadada, frustrada, pues mirando lo de, ¿no? lo de fuera que no estaba bien. Y el clic ese tuvo que ver con el cambio de la mirada de fuera hacia adentro, hacia ostras, es que en realidad aquí hay mucha cosa que si cambia cambia también todo lo de fuera. De hecho, es mucho más potente ese movimiento, ¿no? El cambio desde lo interno, que ya muchos activistas también traían, como Gandhi mismo, ¿no? O muchos de los que han sido así muy grandes en los movimientos sociales, realmente tenían un trabajo interno brutal, ¿no? Y creo que no es posible una cosa sin la otra. Entonces, en ese clic en el que aún sigo, es verdad que primero tuve que como cerrar esa parte más de la sociología y de los movimientos sociales como que tenerla en pausa para poder enfocar la atención en esa parte más intra y más terapéutica y más desde el cambio personal. Y no hace mucho tiempo que empieza también a haber trasvase entre esas sirenes, ¿no? Ostras, en realidad el cambio de fuera, el cambio de dentro están ahí conectados y hay también puentes. Hace este año justo he hecho una pequeña obra que para mí es muy significativa de esos mundos míos que se han conectado porque desde el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, un compi me llamó para hacer en Calasparra, en un pueblo de Murcia, una pequeña obra de danza en la que traíamos el proceso de duelo precisamente de forma artística, conectado con el conflicto colombiano y la parte en la que viven las mujeres y también las personas trans y homosexuales, el colectivo LGTBI, allí en Colombia con el marco del conflicto, ¿no? Y fue súper interesante porque dije, o sea, fue un lugar de nexo entre esas, ¿no? Irene de cambio interno, cambio externo, de cambiar el mundo y me encantó. Veo que ahí pues siguen habiendo muchas conexiones. Y ahí he estado con sociología aún hace un par de años. Dije, voy a hacer una tesis con el modelo, ¿no? de sistémica y de movimiento y la parte más cultural y así más etnográfica, que luego de momento la dejan en pausa porque no hay tiempo para todo. Que antes lo hablábamos también, Lorenzo, que hay que descansar un poco. Bueno, no hay tiempo para todo, pero desde hace 2 años te metiste en el lío de montar el centro Redes, en este caso con tu mamá y tu padrastro, y ahí estáis. Al final no deja de ser una empresa enfocada en lo terapéutico, en el cuerpo, en lo vivencial. ¿Cómo ha sido esta experiencia también desde un punto de vista del nivel de gestión? ¿Cómo lo has vivido? Pues, wow, ha sido muy potente, muy potente. Lo bueno es que también ha sido paulatino. La verdad que ahora me encanta porque me está siguiendo esta entrevista muchísimo para ordenar muchas cosas, Lorenzo. Así que muchas gracias. Pero
veo que ha sido todo muy paulatino, que con ellos empecé a colaborar, ellos ya tenían su proyecto, ¿no? El que era el Instituto Sistémico Redes, que fue antes del Centro Redes. Este fue hace ya, creo que 16 o 17 años. Y yo empiezo a dar clases allí, a hacer formaciones, ¿no? A recibir formaciones suyas, es como paulatino. Y después de pues, unos 9 años colaborando, ¿no? Y conociéndonos profesionalmente, con lo que esto conlleva, porque lo de las empresas familiares es todo un temazo, que no es nada fácil, nada fácil. Y entonces, bueno, esto nos ha ido ayudándonos a conocernos, a ver si queríamos trabajar juntos o no, a ver si era posible, ¿no? O no. Y encima trabajar estudiando justamente la familia. O sea, era una cosa muy hereje por un lado y por otro lado, pues compleja. Y después de eso es cuando hay un momento ahí de ellos dicen, bueno, empiezan a ver la jubilación, bueno, acercándose. Espera un segundo que mi Zumba acaba de conectarse, mi aparato de limpieza y está por aquí dando vueltas. Voy a apagarla. Se ha vuelto un poco loca. Oye, espérate, voy a apagarla. Esto tienes que dejarlo en la entrevista, por Dios. Yo no pienso cortar nada, ¿eh? Es buenísimo. Es que a veces le pasa. Ella es como yo, es un poco activa, entonces cuando está mucho tiempo sentada tiene que activarse la esta. Bueno, entonces después de... ellos están No, justo en el... esto es el resumen de la entrevista. Ella es como yo, demasiado activa. Ya está. Tenemos No puede titular, estar con el culo. tenemos titular, tenemos para poner entre la entrevista, va a poner en tomas falsas. Esto es un filón. En plan, Irene y su zumba. O no sé si rumba se llama, pero es que yo le digo zumba. Claro, claro. Tú todo movimiento, claro, claro. Ay, qué bueno. La rumba y el zumba de Irene. Zumba y rumba con Irene. 5 ritmos. 5 ritmos ya veremos. Pero rumba y zumba todo lo que quieras. Bueno, va a Ay, qué poner bueno. serio. Venga, volvemos. Entonces, ay, qué bueno. Ay. Bueno, entonces después del zumbeo con la familia Bridget, ellos dicen eso, como queremos continuar con la empresa o no. Y yo también, ¿en qué hago? Porque hasta ese momento yo había desarrollado mi proyecto de forma independiente, ¿no? Había creado la comunidad de Cinco Ritmos Murcia y también en España, en otras ciudades y fuera de España. Y estaba vale, me apetecía centrarme y estar más tranquila porque la locura de ritmo de viajar para impartir y tener comunidad local era demasiado. O sea, mi cuerpo también se puso a hablar por todos lados, de estar enferma, estar agotada. Y dije, vale, necesito como más raíz y un ritmo más tranquilo. Y entonces pues estuvimos hablando, viendo opciones y al final decidimos que yo continuar los tres unos años con el proyecto, ir moviéndolo hacia lo que yo quería, o sea, hacia lo que íbamos queriendo los tres, pero con la visión de que era yo con la que voy a continuar. Entonces, para eso claramente necesitábamos más espacio porque el cuerpo iba a ser una parte muy importante de redes que sí, estaba ahí, pero digamos que formación y terapia era más grande que cuerpo. Entonces, la idea era virar a más cuerpo, ¿no? Que estuvieran igual terapia, formación y cuerpo. Y entonces pues, compramos un local súper bonito que reformamos y para unas salas que le llamamos la sala templo, para que diera también posibilidad de cosas de cuerpo sin estar alquilando espacios fuera todo el rato. Y nada, con eso súper contento. Fue para mí un bebé que tiene ya 2 añicos, que ha necesitado un montón de mimos, ¿no? De darle ahí pues todos los nutrientes que necesitaba, mucha energía. Han sido 2 años muy complicados también porque pues en septiembre abrimos y en marzo fue el confinamiento, o sea que acabamos de inaugurar el nuevo espacio. Pero a la vez ha mostrado lo que hay, ¿no? Que hay mucha... Entre nosotros tres nos ha unido un montón, con mucho trabajo, o sea, no ha sido fácil, tenemos broncas continuas, o sea, en el sentido de reajustes, ¿no? De estar ahí, también de mucho trabajo de separar lo profesional de lo familiar. En esto esa es la parte complicada que me parece esencial para que funcione todo, ¿no? Todo el rato darnos cuenta de los espacios y cuando somos equipo de trabajo, somos equipo de trabajo,
y crear espacios para ellos, activos, o sea, nuestra reunión semanal de junta es súper importante. Y cuando somos familia, el domingo si tenemos comida familiar, ¿no? O los espacios que nos ponemos de familia, es súper importante no hablar del tema y a veces se escapa, sobre todo de los tres, o sea, Rullé, mi padrastro y yo, que somos más sietunos, o sea, los límites es como un poco más, ¿no? Tenemos más dificultad, pues traemos mucho el trabajo y ahí mi madre es la cartesiana con eso, ¡buah! Y es genial porque si no sería una locura todo el rato, todo, ¿no? No habría descanso y no habría espacios libres Claro. pues de ser hija, de ser madre, de ser humana, o sea, de no estar solo en la parte laboral. Pero bueno, contentos también con la parte online, que nunca nos habíamos Para- planteado que Paramos aquí un funcionara. Sí, momento, sí. que es justo lo que te iba a preguntar ahora. Desde que te has levantado, se te oye peor, Ah, espérate, el pelo. sí, por el pelo. Ay. Se te oía bien, Ah, ya. pero ya se empezaba, no es algo pasaba ahí. Vale, Ahora ahora mucho sí, mejor. ¿no? Perfecto. Ahora yo Me ha quedado enganchado. te tiro eso, que es justo lo que te iba a tirar y continúas ahí. Genial. Como si nada. Pum, pum. Bueno, Irene, y otra de las cosas que está pasando aquí últimamente es que el mundo online ha llegado, por lo que sea, una pequeña pandemia, todos enclaustrados, 2 años tremendos, mucha gente se ha tenido que readaptar al Zoom, mucha gente que no sabía ni que existía el Zoom, de repente el Zoom es el pan nuestro de cada día. ¿Cómo ha sido este proceso, encima con una cosa que es de movimiento y tan personal como tú la llevas, de adaptarte a que esto tiene sentido y cómo lo has ido viendo? Pues otro procesaco de aprendizaje grande. A ver, al principio fue muy difícil. E igual que me ha ido pasando, la verdad, hasta ahora en esa parte profesional, era como que, no, como que tenía que ser así. O sea, yo, bueno, la primera semana recuerdo cuando nos confinaron, fue como, madre mía, o sea, parón de todo y yo, pues miedo, ¿no? Incertidumbre, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a parar y ya está, de momento parar, estar hacia adentro lo más tranquilos posible. Y muy rápido empieza a venirme la necesidad de la gente de sostén. O sea, teníamos formaciones a medio de sistémica, de duelo, mis clases de 5 ritmos, todos los profesionales terapeutas también daban sesiones, otras prácticas de yoga, ¿no? De danza contemporánea en el centro y la gente diciendo, claro, ahora encima nos encierran en casa y no puedo hacer mis prácticas que me ayudan a estar un poco más tranquilo, más, ¿no? Más en el centro. Ostras, danos algo, aunque sea, aunque no sepas cómo, pero por favor, ¿no? Había mucha demanda de ayuda, de sostenernos en ese momento. Entonces, empezamos pues, probando, o sea, con error, ¿no? Y así tal cual, y prueba y error. Yo había hecho Zoom, pero con amigos y amigas de fuera, no había hecho así a nivel profesional nunca. Y empecé a probar clases, a hacer clases primero con sonido que se veía muy mal y poco a poco cogiendo así la parte más logística, ¿no? De estructura y de ahí pues ayudé a todo el equipo a poder seguir impartiendo. Mientras iba aprendiendo con mis clases, pues íbamos sosteniendo también el equipo de redes y de ahí enseñando a cómo hacer formaciones y sesiones ahí online. Y al final pues hemos creado una estructura que sigue viva y en pie y que está ayudando a mucha gente. Creo que el sentir que tenía, pues eso, que era necesario, que la gente que lo pedía y lo necesitaba, fue un motor muy grande, ¿no? En traspasar la parte incómoda, porque como cuando empiezas cualquier cosa, ¿no? Que no sabes cómo va y que tienes que aprender y hay algo ahí incómodo, fue como empezar de cero, en un sentido. He ido por lo logístico, pero es que la parte de sostén físico y emocional solo desde la pantalla también era un tema que yo no había experimentado. Entonces fue como un vale. Muchas cosas que ahora, de hecho, ahora ya siento como naturales y normales, pero que al principio no lo eran, era rarísimo, ¿no? Pues estar ahí viendo como el feedback que recibo de un grupo cuando estoy en Zoom. Ahora ya he aprendido a cómo recibir un poco las señales, pero al principio era rarísimo ver las pantallitas, ¿no? De cada uno en su casa moviéndose. Y ahora ya, pues, de hecho, entre compañeras y compañeros a veces
que hacemos Zoom de, ¿no? de ayuda o de compartir, nos reímos porque hay cosas muy graciosas, ¿no? Yo que sé, estás haciendo una sesión online de terapia, entran en un proceso emocional y se bajan, se tiran al suelo y tú no ves nada. Entonces, pues claro, ya naturalizarlo y decir, saber que están ahí a lo mejor llorando, ¿no? En pleno dolor y decir, bájate la pantalla porque es imprescindible ver lo que está pasando por si acaso están yendo a un lugar que necesita sostén o que, ¿no? O que te trauma y necesitan respirar o mirarme a la cara. Entonces, como estás oyendo ¡ah! ¡Ah! Y decir, vale, venga, tal, bájate la pantalla, que te vea, necesito verte ahora. ¿No? Que al principio era como muy raro y ahora pues es Ah, parte del proceso. bueno, y también, claro, esto de la tecnología no solo es Zoom, no solo son clases online, también está todo el tema de redes sociales, cómo nos movemos todos, cómo te mueves tú, cómo difundes o cómo explicas lo que hacéis, ¿no? De lo que te sigo, me llama como la atención también bastante, como que te expresas mucho con lo que te está pasando a un nivel emocional. Si estás triste, si no estás triste, si estás en el pozo, si estás saliendo. Entonces, como que te vas compartiendo desde ahí. ¿Cómo llevas esta especie de striptease emocional en la red? ¿Cómo lo vives? Pues también como pues otro proceso de aprendizaje, en ese sentido yo soy muy colador emocional, ¿no? Porque soy muy expansiva y muy expresiva. He ido, creo, focalizando y siendo un poco más concreta con eso y aún así todavía, como bien dices, hago striptease, ¿no? de emocional y lo utilizo mucho como fuente, ¿no? El compartirme donde estoy yo. Pero ahí estoy en un proceso. A mí me ayuda mucho el compartirme en las redes, ¿no? Y también en clases, talleres y sesiones y demás. En ir desde donde estoy yo, aunque siempre con filtro. Ahora sí que con el tiempo pues, he aprendido a filtrar, ¿no? Y no vomito todo lo que hay, sino cuando creo que tiene un sentido, cuando creo que va a hacer que va a hacer un bien al grupo, a la persona o al proceso, ¿no? No es siempre y todo. Pero aún creo que voy hacia más contención aún. Creo que, ¿no? En mi camino me va viniendo bien cada vez contener más, ¿no? Y por salud, ¿no? Primero mía pero bueno, sí, comparto mucho. Y redes, el centro redes también me ayuda mucho porque como que mi proyecto profesional ha habido mucho de personal, ¿no? En Irene Cinco Ritmos ha habido mucho de personal y en el viraje a ser codirectora del centro, de Centro Redes, sí queda un paso atrás, Claro. en el sentido de no ponerme yo tanto en primer plano, de que es el Centro Redes lo que está ahí, aunque yo soy parte de, pero en ese sentido ahí estoy entrenando la parte de lo profesional sin que haya tanto personal. Y me está gustando mucho, Mm, porque también me deja en un lugar más íntimo a mí, ¿no? Y es claro. más tranquilo y no me expongo tanto. Creo que va a ir por ahí, va a ir la cosa, parece. Mientras tanto, también te veo en las redes que compartes también como tu pasión por el yoga, que en este caso creo que es compartida con tu hermana, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué papel ha jugado el yoga en vuestra vida a la hora de estar más centradita, más calmada, en el cuerpo también, ¿no? ¿Desde cuándo lo practicas? ¿Qué te ha aportado? mm, pues muchísimo. A ver, en yoga, pues empezamos, de hecho, mi hermana y yo juntas, con una profe Nieves, empezamos, creo, yendo a Pilates, pero luego al final empezamos a probar yoga y ya no sé, fue cuando hice el máster de recursos humanos, creo, que ya no me acuerdo, 2014, 2015 o algo así. Y, y a mí me gusta, claro, a ver, a mí me gustó mucho que empecé con movimiento, claro, era muy inquieta y solo hacer posiciones estáticas y meditación era tan difícil que sufría. Pero el movimiento me aquietó un poquito y me ayudó a entrar desde otro lugar al yoga. O sea, necesité como unos años de práctica de movimiento para poder hacer práctica más de quietud, aunque en yoga también hay movimiento, pero es más desde la quietud, ¿no? Como de una forma amable. Y desde ahí, pues estuvimos años, ahí hacíamos hatha yoga con Nieves, de hecho luego me la llevé a redes, era profesora allí. Y hace 2 años probé el Vinyasa
y me gustó mucho. También hay una parte más dinámica, ¿no? De trabajo con la respiración y la sincronicidad con el movimiento. Y, y ya pues empezó María, otra profe de aquí de Murcia, a hacer vinyasa en redes. Y luego vino Pablo, otro profe que también empezó a impartir vinyasa, un poco de Yiva Mukti, de otras disciplinas. Y yo ya me quedé con eso. A mí me da mucho ese punto de contención, justo, ¿no? Del que hablábamos, como que la parte expresiva de cinco ritmos, que es más, como digamos, explosiva, ¿no? Hacia afuera, sin casi coreografía, aunque sé que hay cualidades, pero como más libre me ayuda, pero necesito mucho de la otra, que sería un poco el otro polo, ¿no? De contención, de cosas muy marcadas, ¿no? De ejercicios que son, pues, una sana que es así, de principio a final, desde el dedo gordo del pie ¿no? al dedo meñique. Eso me ayuda mucho para equilibrar como un poco esos dos lugares, ¿no? Y en ese punto de más centro, más contención. Y luego de ahí también me han ayudado, desde ahí he introducido otras prácticas también más coreografiadas, entre comillas. El chikun llevo un año practicando y me gusta mucho también seguir los mismos pasos 500 veces, que hace años hubiera sido imposible por mi inquietud, pero ahora me calma muchísimo, ¿no? No tener todas las opciones de movimiento todo el rato, sino estar centrada en subir y bajar los brazos 10 minutos solo. Y mi hermana, que también que empezó conmigo, luego hace un par de años se descubrió el Ashtanga Yoga. Y o sea, ama el Ashtanga. Yo he hecho algún curso con ella y me parece increíble, aunque todavía de momento no es mi práctica. Y claro, esto sí que es disciplina al oeste, ¿no? De hacer A, B, C, D todo el rato. Las series son las series, ¿no? Que creo que me vendría muy bien por mi carácter, pero que todavía no. Algún día quizás me voy a la estanga y mi hermana siempre me dice que me encanta, siempre me dice, me encanta que siempre sé qué postura viene después. O sea, ella es feliz sabiendo que va a venir eso, la postura uno, después la 2, después la 3, la 4 y que por supuesto nunca es lo mismo porque cada vez estás tú de una forma diferente, ¿no? Y vives la práctica de una forma diferente. Pero bueno, el yoga ha sido muy importante y creo que es muy, muy interesante cómo mi hermana y a mí nos encajan esas dos prácticas, ¿no? En mí, pues más la parte expresiva de movimiento y en mi hermana la parte más de seguir la disciplina y más estacata, ¿no? Estructurada. Y dentro del yoga está una parte como también más que te puede conectar con la espiritualidad, que creo que también se puede llegar desde el movimiento consciente, en este caso en 5 ritmos. ¿Cómo vives tú esta parte más del alma, de lo espiritual, dentro de tu día a día? Pues para mí es muy, muy importante la parte de espiritual, ¿no? De alma. Eh, y el movimiento me ayuda mucho a quietar la mente, ¿no? Que como hemos hablado alguna vez, pues la tengo muy inquieta, muy potente, muy también dispersa, ¿no? Así en su parte natural está ahí de una cosa a otra, y el movimiento me ayuda mucho a que eso baje un poco de revoluciones, encontrar un lugar más en el fondo, también debajo de las emociones, porque ¿no? En mí es como que hay mucha parte intelectual, mucha emoción, mucho ruido en ese sentido, y eso debajo de la parte espiritual que tiene que ver con el ser un pequeño grano de arena en el desierto del todo, ¿no? que me pone en un lugar humilde de no hacer, de ser, de confiar en que la vida va sola, que no depende de mí, ¿no? De que hay algo grande que nos lleva. Eh, Eso lo necesito mucho, ¿no? Y me ayuda mucho a rendirme a la vida, a bajar revoluciones, al miedo que también está muy presente en mi vida, que esté más tranquilo, ¿no? Que haya más confianza. Lo necesito y para mí el movimiento fue de hecho lo que a ver, aunque siempre he tenido como una especie de espiritualidad ahí sedienta, de alguna forma, ¿no? Y he tenido muchos momentos en los que he sentido como que hay una conexión, ¿no? Y que hay un todo, y tenía sed. El mapa de 5 ritmos, ¿no? Y el movimiento me ayudaron de forma más segura, más clara, entrar ahí. Y de hecho tener una práctica en la que escarbara y llegara a ese lugar, una y otra vez, una y otra vez. Y después de eso
ahora puedo sostener la quietud, ¿no? En eso que decía antes, que también me ayudó a llegar al yoga, por ejemplo, a la meditación, pues puedo llegar también a esos lugares ahora de estar quieta y respirar solo, ¿no? Simplemente todos los días quedarme quieta y 5 minutos, 10 minutos, media hora respirar, pues me ayuda mucho. Ahora, la verdad que mezclo mucho. Ujú. Moverme y quietud, y en este tiempo que, bueno, como sabes, me operaron de la rodilla y tal, la práctica de quietud me ha venido muy bien para estar en conexión y mover todo lo que había sin necesidad de mover el cuerpo tanto. De hecho, claro, en este periodo de quietud con tu cruzado, seguramente te has planteado muchas cosas que igual hasta ahora no te hayas planteado. Para empezar, poder dar o no clases de 5 ritmos desde esta nueva quietud en parte obligada, ¿no? Sí, ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo lo has vivido a un nivel emocional? ¿Qué dificultades te has encontrado? wow, pues bueno, es que estoy todavía en pleno proceso, ¿no? De curación del cruzado. Me operaron hace un mes y medio y la verdad que, bueno, los meses previos también han sido muy importantes antes de la operación, ¿no? Desde que me dicen, tienes el ligamento cruzado roto y te tenemos que operar para que puedas seguir moviéndote. Bueno, hablé con varios traumatólogos, ¿no? Hice todo como un estudio y tenía sentido operarme porque eso, va muy bien la operación y demás. Y ahí ya hago un trabajo de preparación física, emocional también y espiritual. O sea, en esos 3 meses he sido muy disciplinada, quizá más que nunca con el entrenamiento físico, además de bailar ¿no? y mis prácticas con ir a un gimnasio. O sea, pues, a coger masa muscular, a cuidarme las partes que podía y me sentó súper bien hacer mis 2 días a la semana así de gimnasio, tal cual. Me ayudó a también ponerme en una preparación mental de, vale, viene un momento de reto, como si fuera, de hecho, yo le llamo la cruzada del cruzado, ¿no? Porque, bueno, es un proceso de 6 a 9 meses y con lo que me muevo era como, bueno, vale, voy a estar en un momento de mucha quietud, de que no voy a poder movilizar de la forma en la que yo hasta ahora lo he hecho, entonces mentalmente prepararme y luego emocionalmente también realmente estar atenta a lo que me iba pasando, porque en esos meses tuve mucho miedo, ¿no? Me venía mucha anticipación de cómo va a ser, de qué va a pasar, entonces era sobre todo ver el miedo que había y ir moviéndolo y abrazándolo con todo el amor y luego también la frustración, el enfado, la tristeza, ¿no? De que me pasara eso. Eh, y ahora, desde la operación, también he pasado por todos los lugares emocionales. Creo que eso previo me ha ayudado mucho, pero luego lo que ha pasado, o sea, el momento, el presente era lo que me iba, ¿no? De verdad, dando el ritmo y diciéndome lo que necesitaba, sin más. Entonces, yo conmigo creo que está bastante bien, tranquila, moviendo lo que había de una forma amorosa, y ha sido muy difícil con mi pareja. Muy difícil pues estar tan necesitada las 2 primeras semanas, totalmente en quietud, o sea, no podía hacer nada, solo estar con la pierna para arriba y pedir, podía ir al baño, pero ni para mear, eso es lo único que podía hacer sola, pero ni ducharme, ni comer, casi ni ponerme en la cama, todo eso necesitaba ayuda. Entonces, pues en eso han habido muchísimas fricciones, ¿no? Con cómo pedir de una forma asertiva y cómo recibía a mi pareja Quique todo eso y cómo respondía yo a eso. Así, en eso ha habido mucho movimiento y ha sido muy interesante, no nos hemos aburrido nada, no nos hemos aburrido nada. Y en momentos difíciles, ¿no? Y doloroso, porque era un lugar muy vulnerable el el de pedir desde un lugar tan necesitado que ha abierto heridas desde de los dos, ¿no? Y ahí hemos estado surfeando y la verdad que un gran aprendizaje. Creo que puedo decir que la primera fase de eso la hemos pasado y, y la hemos superado bien. Ahora, pues a ver lo que viene, desde que ya puedo moverme y que ya es otro momento, ¿no? De la cruzada.
Muy bien. Entonces supongo que en los siguientes meses pues, vas a estar muy concentrada precisamente con este tema. Pero ya por ir terminando, ¿cómo te imaginas dentro de 2 años, dentro de 3, a Irene, al centro redes? ¿Qué te gustaría que pasase? Mm, uh, pues sabes que me pasa que antes del confinamiento tenía una agenda programada a 2, 3 años, sobre todo los proyectos internacionales eran súper a largo plazo. Y desde entonces tuve que cortar tantas cosas que, y antes me hacía mucho eso, ¿no? Proyectarme como a 2, 3 años y funcionar así, y ahora me cuesta un montón. Tuve un proceso de soltar esa forma de funcionar que fue súper doloroso. El verano pasado fue jodido, llegué muy por todo ese patrón que corté de alguna forma y ahora voy como a 3 meses. Es como que he encontrado un lugar más a 3 meses de funcionamiento y es como que me lo has dicho y me ha dado una cosa aquí de, uf, no sé si quiero proyectar a 3 años, ¿no? Pero bueno, sí que este año, o sea, por otro lado, también creo que se puede proyectar y luego fluir con lo que traiga la vida y también es bonito, ¿no? Entonces, me imagino cosas bastante generales, me imagino pues es que el centro sigue con las líneas que más o menos están, ¿no? De cuerpo, formación y terapia un poco más consolidadas, sobre todo cuerpo, que es la parte que con el equipo que tenemos ahora, ¿no? Que son 5 o 6 profesores más nuevos, pues un poco más como de rodaje, que va como más solo. Es como que el niño que decía que tiene 2 años ya ha crecido un poco y no necesita tanta atención. Quizás con ese punto los mapas que están ahí un poco cada uno en su sitio con más trasvase, ¿no? Con ese diseño de sistémica, duelo y 5 ritmos como un poco más integrado, ¿no? Como más encajado. Y yo con eso viviendo feliz, me imagino, con ese punto de rodaje en el que puedo seguir creando cada año con cariño, con el equipo también que esté como más cohesionado y con mi vida, pues no sé si con mi pareja, pero bueno, por ahí con personas seguro, no sé muy bien en qué formato, y con gatetes, creo que está aquí mi Verdi todo el rato en la entrevista, aquí mi gato tumbado y tenemos a una nueva incorporación que no se ve, pero está aquí atrás. Mira, donde tengo la mano, es Ajá. que es negro y no se ve, que llegó ayer, se llama Pepe, que seguramente estarán por ahí, que los animales para mí son muy importantes y van a estar por ahí. Entonces, como un poco como lo que hay ahora mismo en evolución, según lo que también pida el entorno, que como no lo sé, no lo tengo muy claro, pues lo iremos viendo. Y con colaboraciones bonitas, porque eso también me da mucha alegría, ¿no? Como esta contigo, con cositas que me den, que me den alegría. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Lorenzo. Ha sido, vamos, como no me gusta hablar, madre mía. Ha sido un placer, me ha ayudado un montón este rato contigo a expresarme, a ordenarme, a sentirme vista y me ha gustado un montón. O sea que muchas gracias por invitarme y también ¿no? Agnieszka está por ahí de fondo también y que Aiki Café siga por mucho tiempo dándonos buenos momentos. Pues nada, muchísimas gracias. Y todos los que estáis viendo esta entrevista, como bien sabéis, es una más de la serie de Aiki Cafés. Un lujo tener a Irene. Tendremos más invitados especiales. Si no estás suscrito a este canal de YouTube, ya estás tardando. Dale a la campanita. Cualquier duda o comentario será bienvenida. Un abrazo y suscríbete. No te olvides. Chao, chao. Adiós.